Muy buenas tardes para todos. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes. Agradezco a Dios en primer lugar por esta oportunidad brillante que tenemos de poder estar juntos. Agradezco a Sinergia también y a todo el equipo organizador que está detrás y otras instituciones que hicieron posible que más de 500 personas puedan inscribirse. Evidentemente que siempre hay un porcentaje de ellos que no asiste, pero bueno, como buenos latinos siempre llegamos tarde, a veces no respetamos las horas y estamos seguros que se van a ir añadiendo algunos a lo largo de la conferencia. Muchas gracias a todos por estar presentes, gracias por invertir estas 2 horas seguramente que vamos a tener, hora y media, que vamos a tener, no 2 horas que me van a escuchar a mí, pero durante todo el tiempo que estamos aquí abiertos al Zoom, durante este tiempo ha sido una inversión para ustedes, pero yo espero que sea relevante cada una de las consideraciones y conceptos que podamos hablar de un tema más que importante. Es importante porque nadie aprendió en una escuela, en un instituto educativo, cómo ser padres, cómo educar a nuestros hijos. Pero si eso lo trasladamos al campo de la sexualidad, nos vamos a dar cuenta que el terreno es muy engorroso, porque evidentemente muchos de nosotros, aunque tengamos experiencias sexuales, a la hora de enfrentar a la ausencia con respecto a nuestros hijos, hablar una conversación, poder saber si lo que vamos a decir o lo que estamos tratando de expresar y comunicar son cosas correctas. Por eso creo que es importante en esta tarde hablar de algunas consideraciones que tienen los padres en la educación sexual de sus hijos. En una oportunidad, en una de sus publicaciones, este teólogo dijo que la sexualidad es como un río caudaloso y profundo. Bueno siempre que permanezca dentro del cauce apropiado, pero destructor en el momento que se desborda. Hoy somos testigos de que la sexualidad desborda. Ha desbordado a través de diferentes experiencias sexuales que para el ser humano son negativas. Por ejemplo, el abuso sexual, la explotación sexual, las relaciones sexuales promiscuas, los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual. Son algunas de las expresiones de este desborde destructor que ocasiona la sexualidad. Sin embargo, nosotros como padres tenemos la función de que este río caudaloso y profundo permanezca dentro del cauce apropiado. Y para eso nosotros tenemos un rol protagónico que en esta tarde vamos a compartir. Cuando hablamos de esta temática, entonces, estamos señalando de que hay una enseñanza, hay una docencia en materia de educación sexual que es diferente a la enseñanza de las matemáticas. Por ejemplo, cuando un profesor, un maestro, o usted como padre quiere enseñar a su hijo acerca de la tabla de multiplicación, la tabla de dividir, la suma, vamos a darnos cuenta de que independientemente del docente, independientemente de la persona que enseña, en todas partes del mundo, si le enseñamos a nuestro hijo cuánto es 2 por 4, nos va a decir el docente, es 8. Eso es independiente de la teología que tenga el docente, de la forma de pensar de los padres, porque las matemáticas es una ciencia exacta. ¿Depende del profesor? ¿Depende del adulto? No, de ninguna manera. Depende de una ciencia que no tiene otra cosa que la verdad, que la exactitud. Sin embargo, en materia de sexualidad, los seres humanos debemos de darnos cuenta de que somos diferentes a los animales. Para los animales la sexualidad es un instinto. Quiere decir que más o menos todos responden de la misma manera. Pero nosotros como adultos, como seres humanos, desde nuestra niñez, vamos captando, vamos aprendiendo, vamos teniendo experiencias, actitudes y sentimientos que son muy variables y que fundamentalmente dependen de la docencia
que hayan realizado sobre nuestras vidas. Por ejemplo, el primer concepto que tiene un hombre de lo que es justamente una persona de sexo masculino, se lo da el padre. Es decir, el niño va creciendo con la idea de que los hombres son como su padre y las mujeres son como su madre. Ese concepto está tergiversado en muchísimos niños desde el vamos, porque no tienen una figura masculina adecuada. Quiere decir que la enseñanza de la educación sexual depende mucho de quién lo imparte. Por ese motivo, nosotros los padres tenemos una gran responsabilidad sobre la vida de nuestros hijos, porque estamos instilando en ellos actitudes, conductas que no son instintivas, sino que son aprendidas a través del ejemplo, a través de las palabras, a través de las actitudes que nosotros como padres podemos infundir. Por eso los padres son los primeros responsables de conducir la sexualidad de sus hijos por un cauce adecuado. Y lo hacemos con principios cristianos, porque nosotros entendemos de que el cauce cristiano viene, del cauce adecuado, viene a través de los principios que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de educación sexual, existen algunos mitos que son importantes poder desterrar. ¿Y qué es un mito? Bueno, un mito es un concepto que tiene un gran predicamento popular, pero que en realidad es una mentira. Un mito no es verdad. Mucha gente cree en los mitos como realidades que no lo son. Por ejemplo, la sexualidad para muchos es un tema para adultos. Los niños no pueden intervenir en temas sexuales. Bueno, eso es un mito, es una mentira. En realidad la sexualidad también es un tema para niños y adolescentes que lo debemos encauzar adecuadamente. En segundo lugar, hay otro mito, que es que la curiosidad que un menor pueda tener sobre asuntos sexuales es una actitud morbosa, patológica, enfermiza. Eso no es cierto. La curiosidad que un menor tenga sobre temas de sexualidad son exclusivamente naturales. Todo niño tiene una curiosidad natural y también tiene una curiosidad natural sobre temas sexuales. Y nosotros tenemos que responder adecuadamente sobre ello. Una vez un niño muy pequeño le pregunta a su abuela, abuela, ¿de dónde venimos nosotros? ¿Cómo nacemos? ¿Cómo nacimos? Yo cómo nací, mis hermanos cómo nacieron. Y la abuela realmente no sabía qué responder ante esta realidad. Y le empieza a decir algunos mitos que a veces los padres y los abuelos hemos dicho a nuestros hijos. Por ejemplo, tu hermana vino de la cigüeña, tu hermano menor vino de París, y vos viniste del repollo. Bueno, le empieza a comentar ciertas falsedades que los adultos a veces, para salir del paso, expresamos. Y este niño de apenas 5 años dice, abuela, qué familia rara que somos nosotros. ¿Por qué decís eso, hijo? Porque en esta casa nadie nació por parto normal. Bueno, el niño ya sabía algunas cosas, ya tenía conocimiento, pero en realidad la abuela le estaba tergiversando algunos conceptos, y estos mitos hacen que nosotros podamos engañar, podamos hacer una mala docencia en la vida de nuestros hijos. Hablar de sexo con menores estimula la actividad sexual. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Estudios serios, con bibliografía adecuada, han demostrado que aquellos niños que tienen una enseñanza de la sexualidad, particularmente desde su hogar, retardan el inicio de las relaciones sexuales. Cuanto más adecuada es la educación sexual que los padres desde la casa podamos infundir, los niños que se convierten en adolescentes retardan el inicio de sus relaciones sexuales. Es decir, no tienen relaciones sexuales prematuras, porque están preparados más que aquellos
que no han recibido una educación sexual formal y adecuada. Hoy día los menores ya están informados sobre sexo. Bueno, esto no es del todo cierto, ¿eh? Es cierto, tenemos medios de comunicación, tenemos mayor información, hoy tenemos internet, todos los niños acceden a cosas que nosotros, los adultos, no teníamos esa oportunidad, pero en realidad hay mucha desinformación sexual. Muchos creen en otro mito. Se aprende de la experiencia. Bueno, eso es una gran mentira, es un mito. En temas de sexualidad no se aprende de la experiencia. Hay que tener mucho cuidado, porque muchos padres dicen, bueno, tiene que tener experiencias sexuales para hacerse hombre. Uno en el mundo puede ver, en algunas culturas, que los mismos hombres, los mismos padres, los abuelos, los tíos, los han llevado a los prostíbulos a tener relaciones sexuales con prostitutas porque tiene que debutar. Entonces el abuelo está contento y feliz porque llevó a su nieto a un prostíbulo y dice, ahora se hizo hombre. Ahora sí, conoce la realidad sexual de los adultos. Qué gran mentira. No se aprende por experiencia, porque más vale no tener experiencias sexuales antes que tener una mala experiencia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de enfrentar los temas de sexualidad con niños, porque las malas experiencias sexuales pueden ser selladas, así como el cemento, cuando se pisa, cuando está blando, queda la marca. Y muchos adultos tienen la marca de malas experiencias sexuales que han tenido en la niñez, en la pubertad y en la adolescencia. Ahora bien, nosotros nos preguntamos entonces, ya que hay mitos, ya que hay un rol protagónico, ya que tenemos una responsabilidad los padres, bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos? Es decir, cuando nosotros pensamos en la educación sexual infantil, ¿qué metas y objetivos nos tenemos que trazar? Bueno, hay algunos que yo en esta tarde quiero compartir. Puede haber algunos más, pero por lo menos esto es muy básico para que todo padre pueda tener en cuenta a la hora de poder formar adecuadamente una sexualidad saludable para la vida de nuestros hijos. ¿Y cuáles son estos objetivos que van a redundar en beneficio de una vida sexual más sana, más saludable, más satisfactoria cuando el niño llegue a ser un adulto? En primer lugar, tienen que ver específicamente con la sexualidad y otros aparentemente son temas conexos, pero que en realidad influyen tremendamente en nuestro futuro sexual. En primer lugar, es importante que los padres tengamos en cuenta la necesidad de estimular actitudes positivas hacia sí mismo, hacia sí mismo. Es decir, un niño tiene que tener una autoestima adecuada, tiene que aceptarse como es, tiene que sentir que tiene valor, tiene que sentirse valorado, tiene que sentirse seguro, porque esto va a influir en su sexualidad futura. Ustedes saben que se han hecho estudios en mi país con adolescentes embarazadas, menores de edad, adolescentes que han tenido un embarazo, 2 embarazos, 3 embarazos, incluso antes de los 18 años. Y se ha estudiado el perfil psicológico de estas niñas, mujeres, que han quedado embarazadas. Y se ha llegado a la conclusión que más del 90% de aquellas personas que tienen un embarazo prematuro a muy temprana edad, todas eran de baja autoestima. Es decir, tenían un concepto muy bajo de sí mismas. No tenían una aceptación personal de su persona. Y yo creo que esto es muy importante. El valor personal de un niño viene a través de 3 elementos que nosotros como padres debemos tener en cuenta. En primer lugar, de un amor incondicional. Nosotros debemos de amar a nuestros hijos no por el sexo que tienen, no por la belleza que ostentan,
no por las cualidades físicas o psicológicas que tengan, no porque son diestros en determinadas cosas o tienen buenos rendimientos académicos a nivel escolar. No los amamos por eso. Los amamos porque son nuestros hijos. Los amamos independientemente de lo que son. El niño no puede comprar el amor de sus padres. El niño es de sus padres, aunque se porte mal, aunque sea un niño travieso, aunque sea un niño enfermo, aunque sea un niño que tenga capacidades diferentes, que tenga baja intelectualidad. El amor de los padres es un amor incondicional. Y esto aprendemos del amor de Dios. Dios en su palabra, hay un texto que dice, ¿verdad?, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios hacia el ser humano es incondicional. Y la imagen de Dios como Padre es una imagen del ejemplo que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos también. Amor incondicional a pesar de lo que somos. Ese amor incondicional va a sellar un concepto muy importante en la vida de mi hijo. Él va a pensar que un día alguien, cuando le diga que lo ama, él le va a creer. Cuando le diga que quiere vivir con él para toda la vida, que siente que es el amor de su vida, mi hijo le va a creer. Le va a creer porque él experimentó de niño un amor incondicional por parte de sus padres. Y si el niño durante la niñez experimentó el amor de los padres, él un día va a experimentar el amor de su esposa. Él un día va a tener la capacidad de amar a su esposa y de recibir el amor que su cónyuge puede darle. Cuando un niño es rechazado, cuando un niño no es querido, cuando un niño no tiene una autoestima baja, va a ser un niño que va a tener frustraciones en su vida y particularmente en su vida sexual, porque no va a creer, porque se va a sentir menos, porque va a tener cualidades que no van a llegar al nivel que él entiende, que no pudo a través de experiencias infantiles. Por eso el amor incondicional, los límites adecuados y la disciplina son aquellas cosas que pueden instilar en la vida de nuestros hijos actitudes positivas hacia sí mismos. Mire, yo me detengo acá porque es el elemento más importante para el ser humano. Ninguno de nosotros puede funcionar bien si no tiene una autoestima adecuada. Yo quiero invitarles a cada uno de ustedes para que reflexionen como padres si realmente estamos teniendo sobre ellos amor incondicional, límites adecuados y disciplina cuando se desborda ese límite para demostrarle te amo, sos importante para mí, sos el amor de mi vida. Y cuando el niño va recibiendo ese amor incondicional de los padres, esos límites que le dan seguridad, que le dan sostén emocional, y esa disciplina que llega como fruto del amor y que dice, ya pagué la deuda porque mis padres ya me disciplinaron y ahora estoy feliz y contento. Cuando uno llega a esa conclusión inconsciente de la experiencia infantil, va a estar preparado para enfrentar una sexualidad saludable en su futuro. En primer lugar, actitudes positivas hacia sí. ¿Cuál es el segundo objetivo? Bueno, el segundo objetivo es aceptarse a sí mismo como primero, pero segundo, aceptar y respetar el sexo opuesto. Hoy vivimos en una cultura machista. Hoy vivimos en una cultura matriarcal. Muchas madres dicen, mira, padres pueden haber muchos. Madre hay una sola. Bueno, eso no es verdad. Padre hay uno solo. Madre hay una sola. Tenemos que aceptar y respetar el sexo opuesto desde un plano de igualdad en una cultura que todavía sigue siendo discriminadora y machista. Muchos se ponen contentos porque cuando su hijo es un varón, parece que el varón en la cultura latinoamericana ha tenido un valor que puede ser superior al de las damas, al de la mujer, y eso lo tenemos que desterrar. El respeto, la valoración debe ser algo que desde la casa debemos estimular en la vida de nuestros hijos. Tenés que respetar a las niñas, tenés que respetar a los varones, tenés que aceptar a las niñas, tenés que aceptar a los varones. Y esa es una docencia que los padres debemos
de realizar. En tercer lugar, otro elemento importante que los padres como objetivo tenemos que tener en cuenta, tiene que ver con la prevención del abuso sexual. Hoy el abuso sexual es una realidad que no podemos tapar. Hay más del 40% de mujeres que han tenido algún tipo de abuso sexual en su vida infantil. Y nosotros tenemos una responsabilidad muy importante sobre esto. ¿Saben por qué? Porque las estadísticas dicen que el 80% de los niños, el 80% de los abusos sexuales pueden ser prevenidos en los niños si nosotros hubiéramos hablado sobre este tema previamente. En otras palabras, esto significa que el 80% de los casos se pueden evitar si nosotros hablamos del abuso sexual. Y hay que hablar de este tema. En algún momento, los niños tienen que saber que hay partes de mi cuerpo que nadie los puede tocar y nadie los puede mirar. Son partes íntimas. Y el niño puede preguntarse, bueno, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber, papá, ¿cuáles son las partes íntimas? ¿Cuáles son aquellas cosas que nadie me puede ver y nadie me puede tocar? Mira, las partes íntimas son las que se cubren. Sabemos que cada vez nuestra sociedad y nuestra cultura, visiblemente, las personas cada vez se tapan menos, se cubren menos. Pero lo cierto es que hay ciertas partes del cuerpo que no se ven, que se cubren con ropa. Bueno, esas partes nadie te las puede tocar. Esas partes nadie te las puede ver. Y si hay alguien que quiera invitarte para hacer algo con tu cuerpo, me lo tenés que decir. Porque en estas cosas no hay secretos. Si hay alguien, un tío, un maestro, un compañero, alguien en la escuela, que quiera jugar contigo con esas partes de tu cuerpo que son íntimas, que nadie te las puede tocar, bueno, decímelo, hijo, yo te voy a escuchar y te voy a ayudar. Y cuando el niño se da cuenta de estas cosas, puede decir, no, no me toques. Por eso a los niños debemos de evaluar esto, hacerles docencia, para que ellos puedan reconocer la realidad del abuso sexual, que el abuso sexual no es un juego. Para muchos niños, lamentablemente, como no conocen el tema, como nunca los padres le hablaron de esto, para ellos es un juego. Y ustedes saben muy bien que el 85% de los abusos sexuales son en la casa. Los tíos, los primos, los hermanos, los padres biológicos, los padrastros, las madrastras. Y esto es lamentable. ¿Cómo puede ser que el lugar más inseguro para un niño pueda ser su propia casa? Por eso debemos de prepararlo, que en algún momento los niños tienen que saber que no todos los adultos son buenos. Porque uno puede decir, a los mayores hay que hacerles caso, a la maestra tenés que hacerle caso, tenés que hacer lo que diga tu abuelo, tenés que hacer lo que diga tu tío, tenés que hacer lo que diga tu primo, tenés que hacer lo que diga tu maestra. No siempre es así. El niño debe saber que hay adultos que son buenos, pero hay adultos que tienen malas intenciones. No vamos a hablar de este tema todos los días. No es para hablarlo día y noche, no es para tener miedo tampoco nosotros como padres, pero en algún momento esto se tiene que enfrentar. Nosotros los padres, que queremos que nuestros hijos no sufran el abuso sexual, nosotros tenemos que prevenirlos, tenemos que alertarlos, abrirles los ojos, para que el niño reconozca una situación de abuso y pida ayuda a los mismos padres, que lamentablemente a veces son abusadores, en algunos casos, pero que seguramente nosotros no queremos que esto suceda en la vida de nuestros hijos. Por eso, evidentemente, tenemos que hacer docencia en estos aspectos. Por supuesto que si hay preguntas, vamos a ir contestando algunas inquietudes que ustedes tengan. A mí me parece que este tema es fundamental. El abuso sexual
está comprobado que es uno de los mecanismos más frecuentes de producir disfunciones sexuales en la vida adulta. Y sabemos muy bien que estadísticamente las niñas y los niños abusados mueren en el silencio hasta la tumba. A nadie se lo dicen, pero frecuentemente estas situaciones producen cuadros emocionales, depresiones, intentos de autoeliminación, síntomas físicos, y a veces no se sabe por qué, pero inconscientemente, detrás de todas estas experiencias, llega un momento en que el cuerpo y nuestro aparato psíquico sufre a raíz de estas consecuencias. Otro objetivo que nosotros tenemos como padres en algún momento es incluir la preparación para los cambios de la pubertad y la adolescencia. ¿Qué significa esto? Esto significa que en algún momento usted y yo como padres, como madres, debemos de hablarle a nuestros hijos que va a llegar un día que las niñas van a comenzar a menstruar, que los niños van a tener emisiones seminales nocturnas con un sueño erótico, que van a soñar, y ese sueño le va a producir una emisión de semen inconsciente, que los niños van a aparecer, por ejemplo, con la ropa interior mojada, va a aparecer en la adolescencia, esto que es común, porque eso quiere decir de que el aparato reproductor está trabajando, y está trabajando bien. Las niñas van a tener su experiencia puberal, van a empezar a menstruar, van a comenzar a cambiar su fisonomía y su aspecto, las glándulas mamarias se van a desarrollar, van a aparecer algunas características sexuales secundarias que distinguen la niña de la mujer, la niña se está convirtiendo en mujer, el niño se está convirtiendo en un varón, en un hombre, y estas cosas las tenemos que hablar. No podemos decir un día te vas a enfermar, un día, y les cuento algo que hace muchos años pasaba muy frecuente. Una vez, una niña fue llevada por su madre al pediatra, una niña de 9 años, y el pediatra comienza a ser especialista en niños, comienza a hacer algunas preguntas. Y dentro de esas preguntas, la pregunta que formula el pediatra es: señora, ¿su hija se desarrolló? Es decir, en otras palabras, comenzó a menstruar, ya se desarrolló. A veces decimos eso, no sé si en su país se lo dice, pero nosotros acá decimos muy frecuentemente esto, ¿no? Para decir, empezó a menstruar, se desarrolló. Y la madre, cuando oye esta pregunta, le dice: mire, afortunadamente mi hija todavía no se desarrolló. Porque si llega a ser como yo, que cada ciclo menstrual es un sufrimiento y es un dolor y es una enfermedad que me viene que no me permite salir de la cama, bueno, empezó la madre a hacer toda una historia personal de lo que era la menstruación. La hija no sabía absolutamente nada, pero estaba escuchando todo el sufrimiento protagónico que tenía esa madre porque había menstruado y algunas menstruaciones eran dolorosas. Bueno, no es una forma de hacer docencia. Pobre niña quedó impactada con el testimonio no del pediatra, sino de su propia madre, que por primera vez estaba escuchando la palabra menstruación. No tenía la mínima idea de lo que iba a suceder, y la niña empezó a temer, y en ese momento se dio cuenta que eso que era una enfermedad. Tenía que poner un recipiente, una palangana, porque yo sangro mucho, le decía a la madre, bueno, exagerando algunas cosas que las madres a veces instilamos en la vida de nuestros hijos y que son errores docentes que nosotros debemos evitar. La menstruación es completamente normal, es una bendición de Dios. Eso quiere decir que yo me estoy convirtiendo, que yo no, pero una mujer se está convirtiendo en mujer, una niña se está convirtiendo en mujer. Es una bendición. Y eso es lo que tenemos que instilar, que tenemos que estimular, prepararlos para esos cambios. Y hay que hablar antes. No hay que hablar sobre la marcha. Antes, hace 30 años atrás, decíamos, bueno, si los niños preguntan, nosotros tenemos que responder. Hoy no. Hoy ya sabemos otra cosa. Hoy hay que adelantarse. Porque si nosotros padres no nos adelantamos, mire, Internet se va a adelantar, la pornografía se va a adelantar, los amigos del barrio y de la escuela
le van a adelantar cosas y evidentemente todo lo que le adelanten van a ser errores y horrores porque van a tener un concepto que muchas veces no es verdad. Van a instilarse en los niños mitos, mitos que vienen de los costados, pero no son realidades que debemos de prepararlos. Así que incluir esto es importante. Otro elemento importante, que los padres somos responsables en la educación sexual de nuestros hijos, es dar respuesta. Vamos a ver a lo largo de estos minutos que me quedan, cuáles son algunas respuestas y cómo responder para satisfacer la curiosidad natural. A los niños hay que satisfacerles las preguntas que tengan sobre sexualidad. Miren, los padres no sabemos todo, pero lo que tenemos que estar convencidos es que cuando los niños preguntan, no podemos mentir, tenemos que decir la verdad. No es necesario decir toda la verdad, porque los niños no comprenden a determinadas edades toda la verdad. Pero tenemos que decir lo que decimos, la verdad, siempre. No es necesario decirla toda, pero tenemos que decir la verdad y satisfacer la curiosidad natural. Porque si nosotros no lo hacemos, el niño lo va a satisfacer por otro lado. Internet, los amigos o su propia imaginación. Y lamentablemente estos son malos docentes muy frecuentemente. Otro elemento y objetivo que nosotros tenemos es incorporar valores a la educación sexual. Porque la educación sexual no es como las matemáticas. Las matemáticas no tienen valores. Es una ciencia exacta. ¿Se acuerdan que yo dije al principio? La sexualidad no. Depende mucho del docente. Depende mucho del padre. Hay padres que llevan a debutar, los llevan a debutar a sus hijos sexualmente. O les dicen que los lleve otro. Bueno, esos no son nuestros valores. Porque nuestros valores están basados en un libro. Y ese libro es el libro de Dios. Y Dios es el creador del sexo. A Dios se le ocurrió que nosotros tuviéramos una diferenciación sexual entre personas que somos de la misma especie. Dios quiso que haya hombres y Dios quiso que haya mujeres. Eso fue un invento de Dios. Eso no viene ni del diablo, no viene del mundo, no viene de mi carne, viene de Dios. Y Dios es el creador del sexo, y cuando Dios vio todo lo que había hecho, dice que era bueno en gran manera. Y la sexualidad forma parte de la buena creación de Dios. Por eso debemos de incorporar valores a la educación sexual, la fidelidad, el respeto, la relación heterosexual, monogámica, exclusiva, única, permanente, fiel y para toda la vida. Es el objetivo docente que los padres debemos de transmitir a nuestros hijos. Por eso Deuteronomio dice, y las repetirás, repetirás, repetirás. Hoy en la escuela se está enseñando otra cosa. Dentro de 15 días vamos a estar interpretando, tratando de ver qué es lo que nuestros hijos están aprendiendo en la escuela, porque hoy no nos va a dar el tiempo. Y vamos a ver que hay otros valores. Hoy en la escuela, ya les adelanto, se enseña de que el amor de un niño puede ser dirigido a otro niño, homosexualidad, o puede ser dirigido a otra niña, heterosexualidad, o puede ser dirigido a sí mismo, autoerotismo y masturbación. Todo vale, todo está al mismo nivel. Esa es la perspectiva teórica de género que nuestra sociedad está implantando en la vida de nuestros hijos. Pero esos no son los valores que nosotros queremos transmitir a nuestros hijos. Y eso depende no de la enseñanza que ellos reciban en las escuelas y en los colegios, sino depende de la propia enseñanza que nosotros instilemos en nuestros hijos. Por eso es muy importante incorporar valores a la educación sexual. Pero también tenemos que enseñar a prevenir complicaciones. Tenemos que decir que las relaciones sexuales son una bendición, pero también son una responsabilidad. Una relación sexual puede culminar en un embarazo adolescente, en un embarazo no deseado. Puede culminar en una enfermedad de transmisión sexual. Y los chicos deben saber estas cosas. Y nosotros como padres debemos de hablar. No digo a los 2 años, pero antes de que llegue la pubertad, antes de que lleguen las tentaciones sexuales, antes que lleguen la presión de los amigos como un elemento muy tremendamente negativo que vamos a estar viendo,
evidentemente que los padres debemos de hablar de las complicaciones y de las responsabilidades que acarrea tener una relación sexual, que para el mundo es como cambiar de camisa, ¿eh? Cambiar de pareja, tener una relación sexual detrás de un árbol, con quien quiera, como sea, donde sea, en el momento que quieras. Bueno, para nosotros es otra cosa. La relación sexual es el fruto del amor, es el fruto de los afectos, es el fruto del compromiso, porque un día dejarás a papá y a mamá, te unirás a tu mujer, unirás a un varón, y los dos serán una sola persona. Una relación que es única, monogámica, heterosexual, exclusiva y para toda la vida. Esa es la docencia que nosotros tenemos que dar a la vida de nuestros hijos. Ahora, algunas pautas que yo quiero compartir con ustedes para hablar. A la hora de hablar del tema. Bueno, quiero dar algunos tips nada más para que tengamos en cuenta. En primer lugar, encaremos el tema con naturalidad. Este es un tema natural. Esto es como hablar del aparato digestivo. Bueno, ahora vamos a hablar del aparato reproductor y genital. No tenemos que tener prejuicios, tenemos que aprender a superar estas cosas. Vamos a hablar sin complicaciones. No tengo tiempo para contarles, pero lo voy a hacer igual. Una vez un niño viene de la escuela, muy preocupado, creo que una vez alguien me escuchó de esto y quizás la vez pasada lo hablamos, pero hay muchos que no me escucharon. Un niño viene con una hoja de la escuela muy preocupado. Mamá, papá, ¿qué es sexo? ¿Qué es sexo? Bueno, cuando el padre oye esto, no sabe qué decirle a su hijo. Bueno, hijo, dice, ahora vamos a comer, no es tiempo de hablar, no es tiempo de conversar, todos tenemos hambre, vos venís de la escuela, vamos a comer. Muy bien, comieron, terminaron, pero termina la comida y el padre le dice, papá, ¿qué es sexo? No sé, hijo, esas cosas preguntale a mamá. Entonces va mamá. Cuando llega mamá, la mamá recibe esa pregunta y dice, mira, hijo, ahora estoy lavando los platos. Estoy en la cocina, no puedo, después hablamos. Bueno, cuando el padre y la madre responden de esta manera, el hijo ya se da cuenta que algo raro es sexo. No sabe lo que es, pero algo raro es. Entonces, el padre, el hijo sigue insistiendo, papá, ¿qué es sexo? Decime, por favor. Bueno, al final el hombre se arma de fuerza y de ánimo y de coraje. Y dice, mira, dice, sexo es algo que un día papá y mamá se gustaron, se vieron, y después se besaron, y después se abrazaron, y después se casaron. Dice, y el niño ya se dio cuenta, ¿no? Dice, dice, ¿eso es sexo? Dice, sí, eso es sexo. Dice, ¿por qué me preguntaste, hijo? Dice. Y el hijo, con esta hoja, que el padre no la había visto, dice, mirá, papá, dice, yo tengo esta hoja que me dio la maestra, y yo estoy leyendo acá que dice nombre, apellido, edad y sexo. Y yo quería saber lo que era sexo, porque no sé lo que es esa palabra. Miren, hablemos sin complicaciones. ¿Qué es lo que el padre tenía que decir en ese momento? Mira, sexo hay dos, masculino y femenino. Yo soy hombre, sexo masculino, mamá es una mujer, sexo femenino. Acá tenés que poner sexo masculino, porque vos sos un varón. Y se terminaba de responder una pregunta que fue tan difícil poder responderla. ¿Saben por qué? Porque lo complicamos los adultos. Tenemos que ser más sencillos. Decir la verdad, pero no precisa decir toda la verdad de lo que es sexo, porque el chico lo que necesitaba saber era lo que era esta hoja para completarla, porque la maestra le había pedido algunas preguntas que todos tenían que responder. Digamos siempre la verdad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a perder la confianza si mentimos cuando el niño se dé cuenta que es una mentira lo que le estamos diciendo. Usemos palabras correctas. Mire, el pene se llama pene. La vagina se llama vagina. El clítoris es el clítoris. Los testículos son los testículos. Bueno, todos estos órganos tienen nombre y apellido. Esto se llama nariz. Y yo lo digo con total naturalidad. Es una nariz. Bueno, los hombres tenemos pene. Y no le puedo negar a nadie. Y usted no le puede negar a su hijo. Tienen vulva,
tienen vagina, ¿eh? Las mujeres tienen vulva y vagina, y le vamos a decir a nuestros hijos vulva, vagina. Usemos palabras correctas. Claro que a veces hay cosas que los niños dicen por ahí, y cuando vamos a la escuela y el niño empieza a decir la palabra correcta, los otros compañeros no van a entender nada y se van a reír de él. Bueno, tenemos que decir también que hay estas palabras, lamentablemente, o estas partes del cuerpo, lamentablemente, se dicen con otros nombres que usted no puede decir para que el niño se ubique, porque en el mundo, compañeros, mira, el pene, muchos le dicen así, le dicen de otra manera, pero se llama pene. Se llama pene. Y con total naturalidad usted va a utilizar palabras que son correctas. Responder siempre a sus inquietudes. Esto es muy importante. Yo no puedo mirar para el costado. En estos temas tengo que decir la verdad, pero tengo que responder adecuadamente. Tampoco tengo que adelantarme a las posibilidades de comprensión. Por eso hay que decir la verdad, pero no es necesario decir toda la verdad. Tenemos que dar respuestas concretas y breves. No respondamos a preguntas difíciles, respuestas más difíciles todavía. Seamos concretos, seamos naturales. Algunos otros elementos que vamos a ver tienen que ver con actitudes negativas que podemos tener los padres. ¿Cuáles son? Bueno, reprimir el tema. De este tema no se habla. Actuar con falsedad. Vos viniste de la cigüeña, el otro vino de París, la otra vino del repollo, otro vino de otro lugar. No podemos ser falsos. No tenemos que tener miedo, porque ustedes saben que hay muchos padres que tienen miedo acerca del comportamiento sexual de sus hijos. Dicen, ¿será lesbiana? ¿Será lesbiana? ¿Será homosexual en el futuro? Cuidado con miedos que nosotros como padres podamos tener en la vida de nuestros hijos. Cuidado con reírse y festejar ante actitudes sexuales. A veces, ya es un hombre, miren las cosas que dice, o ya es una mujer, miren qué lindo cabello que tiene, miren cómo baila, miren cómo hace, qué actitudes tan sensuales que tiene. Bueno, mucho cuidado con estas cosas, porque reírse y festejar en temas de sexualidad puede ser muy peligroso. El machismo también, la sobredimensión de la maternidad, son peligrosos y actitudes negativas que podemos. Hay algunas actitudes positivas, sí, hay muchísimas. Yo voy a nombrar rápidamente 4 que son importantes. Actitudes positivas, entonces. Nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestros vínculos, nuestras palabras entre papá y mamá, como esposas y esposos. ¿Por qué? Porque si yo doy la imagen que soy el macho, que soy un sargento de caballería, que aquí el que manda soy yo, que mi esposa está a mi servicio, que ella está en función de mí, y que ella lo único que hace es darme hijos. Bueno, estoy muy equivocado. Esa es la cultura. Ese es el sistema imperante en muchas sociedades latinoamericanas. Tenemos que tener mucho cuidado con estas actitudes, pero los buenos vínculos, la palabra adecuada, el gesto adecuado, la comunicación fluida y saludable, es muy provechoso como ejemplo para nuestros hijos. Y el contacto físico, como decíamos, también es muy importante. Muchos confunden el abuso sexual con el contacto físico. No. Yo me acuerdo, una vez estuve en Canadá y un niño de 8 años era hijo de uno de los médicos porque estábamos teniendo un congreso allí. Bueno, tenía una actitud que para saludarlo no podíamos besarlo. Y él nos daba la mano. Un niño de 7 años, por lo menos en mi cultura, no se estila que un niño de 7, 8 años le dé la mano a una persona mayor. Eso se ve entre los adultos, pero es la cultura que acostumbra a los niños a decir, más que la mano no te doy, porque todo lo demás es abuso, o puede ser abuso sexual. Bueno, eso es un extremo que tenemos que tener cuidado. A los niños hay que tocarlos, hay que acariciarlos, hay que besarlos, no con un fin abusador, sino con un fin y una demostración de amor, de apego, que los padres
debemos de tener hacia nuestros hijos. Bueno, me quedan pocos minutos, pero quiero entrar en un tema introductorio que será importante también para considerar nosotros como padres. Esta es nuestra realidad y nuestros objetivos. Esta es la forma saludable y menos saludable que podemos interferir e influenciar sobre nuestros hijos. Pero hoy tenemos que reconocer que vivimos un tiempo de mucha oposición, de mucha confusión en asuntos de sexualidad. Y evidentemente que la confusión viene de un sistema que nuestros hijos están siendo invadidos por nuevas ideologías que son contrarias a nuestros principios, y especialmente a nuestros principios bíblicos, que nosotros queremos transmitir a nuestros hijos. Esa cultura imperante, adoctrinadora, avasallante, que nos ha venido como un tsunami, tenemos que reconocer que los padres debemos estar preparados frente a esta confusión. Y la Iglesia debe facilitar esa posibilidad, de darle a los padres herramientas para cumplir con su rol de educadores sexuales de sus hijos. Y esta es una herramienta. Estamos aquí, organizado por este grupo de organizaciones cristianas, que justamente el propósito que está otorgando a cada uno de nosotros es que tengamos herramientas para cumplir con ese rol que nosotros debemos de tener frente a nuestros hijos. Pero hay un sistema educativo que impera hoy en con respecto a la educación sexual, en la niñez y adolescencia, que es contrario a estos principios. Hoy la educación sexual, cuando los hijos salgan de nuestra casa y vayan a la escuela, nos vamos a dar cuenta que ellos van a aprender educación sexual. Lamentablemente van a aprender. Y yo digo que van a aprender educación sexual equivocadamente, porque se puede enseñar sexualidad, pero la educación viene de la casa, no viene del centro de estudio. Pero hoy el centro de estudio lo que quiere no es enseñar, quiere educar. Y educar es formar, responsabilidad que la tenemos los padres, que quiere ser trasladada a los centros de estudio, pero a través de perspectivas que son equivocadas. La perspectiva de género, la diversidad sexual, el feminismo, y todas estas ideologías dominan la enseñanza de la sexualidad. Nosotros, si no nos adelantamos a la educación sexual, la escuela le va a enseñar una educación sexual sesgada, totalitaria, una enseñanza anticientífica y totalmente antibíblica y anticristiana. Entonces debemos de tener mucho cuidado y abrir nuestros ojos, porque miren lo que enseñan estas ideologías, que nuestros hijos se van a aprender en la escuela. Ellos van a aprender que existen diferentes maneras de obtener satisfacción y placer sexual. Ellos van a aprender que es posible lograrlo con el propio cuerpo, y es suficiente el autoerotismo, la masturbación, o en interrelación con otras personas. Así les van a enseñar, y las guías de educación sexual en las escuelas en toda nuestra América Latina que están apareciendo, le enseñan esto. Le enseñan a nuestros hijos que vamos a aprender a amar y a ser amados. Vamos a aprender a acariciar y ser acariciados, pero que estas personas pueden ser del otro sexo, si somos heterosexuales, o del mismo sexo, homosexualidad. La heterosexualidad, la homosexualidad y el autoerotismo están a la misma altura en la enseñanza de la educación de la sexualidad en los centros de estudio. Es contrario a nuestros principios, porque nosotros no lo entendemos así. Pero como hay una formación en la vida del ser humano, que es lo que se llama en términos técnicos el proceso de sexuación, y como la sexualidad no es un instinto, como yo dije al principio, sí los animales tienen un instinto sexual, nosotros no. Nuestro proceso educativo es el que rige muchas veces nuestro destino sexual. Un niño de 8 años viene de la escuela muy preocupado. Y el niño no quiere comer en la casa. Y la madre le pregunta, ¿qué te pasa, hijo? No, mamá, no quiero comer, no tengo hambre. Y lo ve muy preocupado al niño. Dice, ¿pero qué te pasa?
Venís de la escuela siempre con hambre, yo te preparo la comida, te peleaste con un compañero, con un alumno, la maestra te recriminó, sacaste un rendimiento bajo. No, mamá, no quiero comer. La madre, como preocupada de su hijo, le dice, ¿qué te pasó, hijo? Quiero saber. ¿Por qué te estás preocupado? Estoy, mamá, un poco preocupado porque no sé con quién me voy a ennoviar. No sé quién va a ser mi novio. No sé con quién me voy a casar. Bueno, cuando la madre escucha esto, la madre se ríe por dentro y le dice, mira, hijo, no te preocupes. Tenés que tomar mucha leche, tenés que comer, tenés que crecer, tenés que trabajar, tenés que estudiar, tenés que tener una novia y después te vas a casar. No te preocupes, ahí queda mucho tiempo todavía. Y el niño le dice, no, mamá, estoy preocupado porque no sé si me voy a casar con una niña o me voy a casar con un varón. Cuando la madre oye esto, dice, ¿por qué decís eso, hijo? Y la maestra nos dijo eso hoy, que el amor puede ser dirigido a personas del otro sexo o pueden ser dirigidos a personas del mismo sexo. Y ustedes van a tener que elegir. Van a tener que elegir el género que quieren desarrollar y van a elegir la orientación que quieren tener. Cuando la madre escucha esto, se preocupa de una manera, va a la escuela el otro día, le dice, maestra, mire, mi hijo vino muy preocupado de la escuela. Dice que no sabe si se va a casar con una niña o se va a casar con un niño. ¿Quién le enseñó a usted? Y la maestra, esto pasó en mi país, y pasó realmente. La maestra le dice, mire, señora, saca una hoja de sus apuntes y dice, mire, nosotros fuimos entrenados a dar educación sexual en la escuela. Y fuimos entrenados a partir de una perspectiva que es la perspectiva de género. Y la perspectiva de género dice que cada uno puede tener la percepción que tenga acerca de su género y puede elegir su género y puede tener la orientación y la identidad que quiera, porque eso es responsabilidad y privilegio de esa persona que no depende de su sexo biológico. Bueno, cuando la madre escucha esto, queda escandalizada, pero la realidad es esta. Estas ideologías dominan en la vida de nuestros hijos y son situaciones que debemos de conocer muy bien. Por eso, la próxima charla yo voy a hablar básicamente de dos temas que quiero que son muy importantes y quiero que podamos pensar en esto. La primera realidad es, vamos a estudiar o ver o analizar cuáles son las presiones sexuales de nuestros hijos. Y yo voy a comentar 5 presiones sexuales que tienen nuestros hijos. 5, 4 o 5, si nos da el tiempo, vamos a estar viendo en la próxima charla cuáles son aquellas presiones que particularmente nuestros hijos cuando van llegando a la pubertad, la edad de 10, 11, 12 años, van a comenzar a tener en su vida. Presiones que nosotros debemos de conocer y que los debemos de empoderar, conociendo estas realidades, para que estas presiones no los dominen, así como este niño sentía la presión de que tenía una gran carga de elegir cuál era su género y elegir cuál era o cuál iba a ser su identidad sexual. Por aquí dejo porque es el tiempo que tuve, el tiempo que tengo, así que muchas gracias a cada uno de ustedes por la paciencia que han tenido. Me han escuchado 55 minutos, no ha sido nada fácil seguramente estar allí porque dicen que en la facultad a mí me enseñaron un día que las neuronas tienen un límite para soportar una persona como yo que está hablando 55 minutos, ¿no? Y saben cuál es el límite, ¿no? Dicen que las neuronas aguantan hasta que los glúteos soportan. Entonces, no podemos esperar más y aquí se me terminó el tiempo. Muchas gracias a todos.